Hola, amigos, la segunda historia de terror en mi canal. En esta ocasión, un tema del que pocos hablan pero es fascinante. Estadios de fútbol con actividad paranormal o embrujados. Hay escenarios que fueron realizados hace más de 50 años, por ende, han pasado tantas cosas allí. Están las siguientes hipótesis. Hay estadios que fueron supuestamente construidos en antiguos cementerios. En el lugar hubo quizás una casa o edificio muy antiguo con actividad de fantasmas. Pudo haber sido un lugar donde practicaban abortos, hubo suicidios, un antiguo hospital o sanatorio psiquiátrico que quedó con bastante energía residual, o en su defecto, se realizaron actividades tales como satanismo, brujería, invocación de entidades, pactos, santería y magia negra. A lo mejor, algunas muertes violentas dentro del escenario o sus alrededores. Por ende, son entidades que no han podido descansar o trascender. Empezamos. Estadio La Bombonera, donde juega Boca Juniors. Inaugurado en 1940 con capacidad para casi 58.000 espectadores, es uno de los recintos deportivos más famosos del fútbol a nivel mundial. En el sector del estadio denominado la L, se ha visto en ocasiones, a un hombre con camiseta o polera de color blanco sentado en una de las butecas o sillas, pero se desvanece, sucede cuando es muy de noche o no hay partidos de fútbol. También han visto la imagen de un niño de entre 10 o 12 años, con polera azul, bermudas y zapatillas blancas que irrumpe fantasmalmente en distintos lugares del estadio. Los efectivos de seguridad o vigilantes tienen la certeza que estas manifestaciones que se suceden no son otra cosa que fantasmas, a su modo de ver producto de tantas cenizas de hinchas y socios fallecidos cuya última voluntad fue reposar para siempre en el césped de la cancha del equipo que llevan en el alma. Es tradicional en Argentina, que muchos aficionados al fútbol, pidan que al fallecer, sus cenizas sean regadas sobre el césped del estadio de su equipo favorito. Esta situación, podría ser la causante del aumento de entidades paranormales en varios escenarios. Estudiosos de los fenómenos paranormales sostienen que las energías de esas cenizas o sin ir más lejos, las que en su momento fueron liberadas en el estadio durante los partidos y quedaron para siempre allí conservadas, pueden tener con el tiempo manifestaciones concretas ante personas con cierta condición natural para percibir más que otras ese tipo de situaciones anómalas. Dentro de todos los reportes de índole sobrenatural que se han registrado en los últimos años, es muy conocida en La Bombonera la historia relatada por el encargado del mantenimiento de las máquinas de café del estadio, amigo del exentrenador de Boca y la selección argentina Alfio Basile. Una vez, con el estadio completamente vacío y ya en penumbras, esta persona escuchó cómo centenares de hinchas se desplazaban por las escaleras rumbo a las gradas. Bastante sorprendido y asustado, se asomó por una de las puertas que da a las tribunas para constatar con asombro que allí no había nadie. El utilero del equipo de baloncesto de Boca Juniors, manifestó lo siguiente. Un día, bien entrada la noche, estábamos preparándonos para disputar un torneo en el interior del país. El autobús no tardaba en llegar para llevarnos, salí a fumar un cigarro y vi a un hombre alto, con abrigo gris, piel blanca pero no podía identificar bien las facciones de la cara, me acerqué y desapareció de inmediato. Varios jugadores que habían salido al rato, me preguntaron si había visto lo mismo. Comentaron, que al parecer era el fantasma del antiguo utilero del equipo. El utilero es la persona encargada de los uniformes y equipamiento de los clubes, de tenerlos limpios y listos. Estadio Monumental, donde juega River Plate. Uno de los vigilantes del estadio, bien entrada la noche, ha visto en el estacionamiento una mujer vestida de novia, cuando se acercó a ella se desvaneció de inmediato. Nadie la vio entrar ni salir. En los pasillos del club caminan miles de personas por día. Entre los empleados existe un tema tabú que está instalado, pero del que nadie quiere hablar. La existencia de presencias extrañas pasó de mito interno a una realidad que, de boca en boca, con experiencias oscuras, fue tomando fuerza. Cada noche, los serenos pasan por la que era la puerta número 12 y sienten que hay gente golpeando los portones, como intentando salir a la calle, cuenta una chica que está en el día a día del club y que pidió no revelar su identidad.
Alrededor de ese sector hay una mayor carga espiritual. El 23 de junio de 1968, 71 hinchas de Boca murieron en medio de una avalancha humana mientras que se retiraban del Monumental por la expuerta 12, rebautizada con la letra L. Están los que aseguran que los espíritus de las víctimas se quedaron atrapados ahí. Este no es el único hecho sobrenatural. Siempre recuerdo una historia que me tocó vivir después de un partido. Me mandaron a retirar a un hincha que se había quedado sentado en una de las tribunas. Al llegar no veía a nadie, cuenta otro empleado del club. Avisé por radio de la situación, pero me respondieron que por la cámara de seguridad todavía podían verlo y que estaba enfrente mío. Pensé que me estaban bromeando, pero no. Yo no veía a esta figura. Pero ahí estaba. Manifiesta uno de los vigilantes, caminaba con baja iluminación, la suficiente como para observar que todo estaba en orden, sin ningún tipo de anomalías. De repente, comenzó a salir vapor en el fondo. Prendí las luces para tener mayor visibilidad y vi que estaban todas las duchas abiertas. Sentí más asombro que de temor, ya que cuando ingresé estaban cerradas. No fui el único al que le pasó esto. Las actividades paranormales se multiplican según el relato de los que habitan el Club de Núñez a diario. Historias que van desde la puerta de emergencia de la Platea San Martín cerrándose sola en un día sin viento hasta huellas de polvo de ladrillo en la Belgrano, que arrancan en el piso y continúan por las paredes. Otro empleado del club recuerda por lo bajo, pidiendo mantener el anonimato. Se remonta a una situación que vivió en el natatorio. Mientras esperaba que se terminaran de cambiar los últimos socios, me dirigí al sector de baños y duchas para corroborar que no quedara ningún rezagado bañándose. Miré bien y no había nadie. Me di vuelta para regresar al sector de lockers y sentí inmediatamente unos pasos atrás míos. Giré la cabeza y vi a un hombre calvo, cubierto con una toalla, que se escabullía. Yo ya había escuchado historias como esta. ¿Qué hice? Actué como si no estuviera. Se fueron los socios, cerré y me fui. Muchos aseguran haber visto cómo se encendían solas las luces de la administración o figuras extrañas en la zona del museo. Otros, en cambio, no vieron algo concreto aunque juran haber sentido presencias de espíritus. Otro trabajador del club tuvo una experiencia muy particular en el día de la final frustrada de la Libertadores, ante Boca. Al igual que varios empleados, llegó temprano para cumplir con sus tareas. Para calmar tensiones se fue a caminar por la parte superior del estadio, donde se encuentran las torres de iluminación. Durante todo el paseo sintió que lo estaban siguiendo. Sentía pasos atrás míos, pero estaba absolutamente solo en un sector muy amplio. Es la sensación de que alguien te está mirando. Estadio Metropolitano de Barranquilla. En este escenario juegan el Junior y la Selección Colombia. Fue construido en 1986. Personal de vigilancia del estadio manifiestan haber visto un hombre de tez o piel negra ensangrentado y con tatuajes. Pensando que es un ladrón, se acercan a él y se desvanece de inmediato. Esto sucede en la tribuna sur. En esta misma tribuna, varios aficionados manifiestan escuchar durante los partidos un canto extraño, con un idioma que no se entiende y con eco. En la tribuna norte, tanto vigilantes como aficionados y demás personas que han asistido al estadio, han visto un hombre colgado o ahorcado, probablemente un fanático que decidió quitarse la vida en este lugar. En otra ocasión, dos mujeres iban de camino hacia su vivienda, pasaron por un costado del estadio y vieron en la tribuna occidental un hombre con cara de cordero, tenía cuernos y era oscuro de acuerdo a la descripción. Probablemente estas actividades paranormales estén relacionadas con brujería realizada en el estadio o sus alrededores. O en su defecto, alguien jugó a la tabla Ouija y abrió portales que nunca se cerraron. Estadio Azteca. El estadio de mayor capacidad en México, utilizado por los clubes América, Cruz Azul y la selección mexicana. Papá, ¿dónde estás? Acompañado de un llanto escalofriante es el mito que durante décadas ha rondado al Estadio Azteca. Personal de seguridad y mantenimiento aseguran que cuando las luces se apagan y el estadio se vacía, se suele ver a un niño buscando entre las gradas a su padre sin descanso.
Cuenta la leyenda que al finalizar uno de los partidos, un altercado provocó que la gente intentara salir de forma apresurada, hecho que culminó prácticamente en una avalancha humana o estampida. Lo que significó la muerte de un pequeño de entre 8 y 10 años de edad, que hasta la fecha sigue apareciendo para buscar a su padre. Algunos lo han visto en el campo de juego, otros en las gradas. De su padre poco se sabe, pues este hecho jamás fue confirmado por las autoridades de la Ciudad de México. Otra de las leyendas cuenta que en la construcción del estadio durante el año de 1962 al 1966, varios trabajadores perdieron la vida, mismos que salían de sus casas, pero jamás regresaron. Se dice que muchas de estas muertes es porque los trabajadores caían en los grandes pozos para la cimentación del estadio, en los cuales quedaron atrapados manchando de sangre al majestuoso estadio que hoy aguarda a más de 105.000 personas. Es común entre la gente los rumores de los gritos de entes que aún suplican ayuda en los túneles del estadio. Algunos relacionan las desapariciones con otra leyenda que dice que el estadio está construido sobre un cementerio azteca, algo que los dueños supuestamente sabían pero optaron por ignorar. Estadio Azul, ubicado en la Ciudad de México, dejó de ser utilizado por el Cruz Azul, debido a que le atribuyen una maldición. Cruz Azul ha perdido 6 finales de Liga Mexicana, algunas en el último minuto, por lo cual, llevan más de 20 años sin ganar la liga. Con errores increíbles en el último momento o sin explicación justa y razonable. Manifiestan que hay un túnel que comunica al estadio con la plaza de toros. Se dice que allí habita el espíritu de una anciana que se le conoce con el nombre de Doña Amparo, una viuda que había vivido en una ladrillera con su esposo en el sitio donde se ubica el inmueble, pero cuando la construcción iba a iniciar le advirtieron que se fuera, al parecer desapareció y hoy en día mantiene por los pasillos del Estadio Azul. Estadio Hernando Siles, ubicado en La Paz, Bolivia. Este recinto fue terminado de construir en 1930. Es utilizado por la selección boliviana, los clubes Bolívar y Strongest. Eduardo Andrés Flores Rodríguez, el administrador del estadio durante 29 años, ha vivido de primera mano varias situaciones difíciles de explicar de manera racional. Algo que va más allá de aspersores que se activan sin que nadie acceda a los mandos. Sin duda, la más extraña fue la desaparición de 14 niños en julio de 1993. El estadio había presenciado un encuentro histórico. Por primera vez en su historia en eliminatorias, Bolivia había ganado un partido a Brasil. 14 niños jugaban en el césped, con el campo ya desalojado. La fiesta estaba en el exterior, y Flores pidió al portero que les hiciera salir para cerrar el estadio. La única salida, con los accesos ya cerrados, era por el despacho del administrador, y este, al ver que nadie llegaba, se acercó en persona de ver qué sucedía. Lo que encontró le dejó confuso, casi tanto como lo estaba el portero. Este le dijo que los niños habían desaparecido. Había sido un día largo, y Flores lo achacó al cansancio del empleado, y quizás al suyo. Igual los niños ya habían salido cuando fueron a echarles. Pero unos días después el portero le confesó algo que hiela a la sangre. Yo me extrañé cuando nadie vino después de un rato y por eso salí a buscarlo. Cuando me comentó eso, no le di importancia porque venía de un día largo y me quería ir a mi casa. Pero al otro día conversé con el portero y me contó que cuando se acercaba para echarlos, uno por uno los niños iban desapareciendo, relató Eduardo Flores en una entrevista. Fantasmas, espíritus o incluso duendes. Todo el mundo en La Paz tiene una teoría. Algunos lo achacan a los tiempos pretéritos a la existencia del estadio, donde aseguran que hubo un cementerio improvisado, al ser una zona rural en la que no abundaba el espacio para enterrar a los muertos. Otros aseguran que son los espíritus de los fallecidos en una avalancha en el estadio en los años 60, antes de su remodelación. En la curva norte había un depósito de agua, y unas 25 personas cayeron y fallecieron ahogadas. Además, no han sido pocos los que han muerto en el recinto fruto de paros cardíacos o malas caídas. El estadio tiene un sector administrativo donde los empleados trabajan en un horario típico de oficina, de 9 a 18 horas. Allí, también hubo episodios extraños. Hemos escuchado en ocasiones que funcionaban las antiguas máquinas de escribir que estuvieron hasta la década del 80.
A veces los porteros me contaban que escuchaban las máquinas funcionar a la 1 o a las 2 de la madrugada, y obviamente no había nadie a esa hora trabajando, relata un empleado del club. Estadio Nacional de Lima. El 24 de mayo de 1964 en el Estadio Nacional de Lima, las selecciones de Argentina y Perú disputaban un partido clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio 64. Argentina ganaba 1-0. El juez anuló un gol de Perú a los 40 minutos del segundo tiempo, lo cual provocó la ira de los aficionados, quienes lanzaron objetos al campo de juego y algunos lograron entrar para perseguir y atacar al árbitro. El jefe de seguridad lanzó a las tribunas o gradas gases lacrimógenos, lo cual fue una situación desesperante. Los fanáticos corrieron a los accesos para salir del estadio. Pero, las puertas estaban cerradas. Se supo después que las puertas habían sido cerradas por la policía, en su intento de que los espectadores se calmaran y regresaran a sus asientos. Esta tragedia se saldó oficialmente con un total de 328 muertos, entre los que se contaron muchos niños y ancianos. Los asistentes fallecieron asfixiados y por diferentes tipos de traumatismos. Se dice que algunos murieron por disparos de la policía. La situación se salió de control tanto adentro como afuera del estadio donde hubo desmanes. En esa época, la situación política de Perú estaba bastante agitada y convulsionada. El partido se dio por finalizado, Argentina clasificó a las Olimpiadas, Perú jugó un repechaje ante Brasil en Río de Janeiro perdiendo 4-0. Es considerada como la mayor tragedia en un estadio de fútbol de todos los tiempos. Trabajadores del estadio manifiestan que en ocasiones ven personas o sombras sentadas en las tribunas, como si estuviesen viendo un partido, pero, al abordarlas, se desvanecen de inmediato. Los más veteranos trabajadores del Estadio Nacional no niegan verlos ni tampoco lo aseguran. Sobre todo, los que ya laboraban ahí cuando ocurrió la tragedia, optan por el silencio. Se dice que ellos ven a los espíritus, ponerse de pie y correr gritando, rumbo a las puertas. Ahora cuando los vemos, solo nos persignamos, indica uno de los testigos, nos persignamos y les pedimos que nos dejen en paz, que nos cuiden, pero la verdad es que casi nadie de nosotros se pasea por las tribunas de noche y a oscuras, por respeto. Son frecuentes en muchas partes del mundo las llamadas apariciones en crisis. Presencias espectrales que repiten una y otra vez el momento de su muerte. Yo pienso que en este caso, estas entidades aguardan algo. Algo que no recibieron en su momento, ya que los responsables de esa catástrofe nunca fueron enjuiciados. Justicia. Pero en Europa también existen estadios con presencias sobrenaturales, uno de ellos es el St. Mary Stadium, la cancha en donde juega el Southampton de la Premier League, y se ubica en la misma ciudad de Inglaterra. El mismo se construyó en el año 2000 y fue allí en donde los obreros iniciaron a encontrar restos humanos, así como espadas y cepillos. Así que se dice que era un cementerio de la época medieval y los espíritus empezaron a causar problemas. Las paredes no eran sólidas, hasta que el dueño del estadio contrató a una bruja para que terminara con lo que allí sucedía, todo ello mediante un ritual celta.